Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol Primero la Gente. Estaremos con ustedes hasta las 3:30 de la tarde con todos los hechos más importantes de Colombia y el mundo, Alejandra. Catalina, la noticia del día es la comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa ante la justicia de Estados Unidos, fuertemente custodiados y esposados, y Nicolás Maduro, además con dificultades para caminar, pues fueron trasladados hasta la Corte del Distrito Sur en Manhattan. Primero en helicóptero y ya luego en un carro blindado. El juez del caso ya les imputó 4 delitos y, como acabamos de contarles, se declararon no culpables. Por eso nuestros periodistas ya están listos con todo el despliegue de esta información especial. Empezamos en Nueva York con Celia Mendoza. Celia, ¿qué pasa a esta hora en el tribunal? Miembros de la comunidad venezolana se han reunido a las afueras y ahora están esperando la salida de Nicolás Maduro, esto obviamente bajo medidas de seguridad, pero lo que pudimos escuchar fue a él tratar de expresar que seguía siendo el presidente de Venezuela cuando el juez trató de verificar la identidad, que es algo sencillo y de proceso, pero él estaba tratando de marcar la diferencia de él y su esposa durante esta audiencia. Dijo que no era culpable, que él era inocente, y lo dijo también agregando que él era un hombre decente. Agregó diciéndole al juez que él había sido capturado y sacado de su casa en Caracas. El juez, por su parte, indicó que esto simplemente no era importante en este punto del proceso, mientras que su esposa también, al declararse no culpable, Cilia Flores, dijo que ella era la primera dama de Venezuela. Mientras tanto, sabemos que ahora tendrán la posibilidad de recibir una visita consular, y esto obviamente es algo que estaban esperando. Se han dado a conocer detalles de lo que podrá ser la próxima audiencia, y esto es parte del proceso que oficialmente inicia en lo que podría convertirse en un camino a un juicio en el cual ellos se defenderán por estos cargos después de que su representación legal empiece a trabajar con la Fiscalía en la recepción de los documentos de evidencia que les permitirá de esta manera seguir y avanzar con el proceso y llegar, si ellos lo deciden, a que haya un juicio en algunos meses o que inclusive puedan llegar a un acuerdo de declaración. ¿Cómo se trasladan a los criminales más peligrosos? A primera hora comenzó el desplazamiento de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Por tierra y aire se llevó a cabo el operativo que los trasladaba desde la prisión metropolitana de Brooklyn, donde pasaron la noche, hasta el Tribunal Federal de Distrito Sur de Nueva York, lugar de su comparecencia por primera vez ante un juez. El convoy que llevaba a Maduro y a su esposa se desplazó por varias calles de la ciudad, fuertemente custodiado por numerosos carros de policía, hasta que llegó a un campo, donde ambos fueron llevados en un helicóptero para llegar al tribunal. Maduro, de 63 años, estaba esposado, vestido con un traje de presidiario, zapatos naranja y cojeando, en compañía de varios agentes del orden fuertemente armados. Las fotos le han dado la vuelta al mundo del hombre que hace pocos días desafiaba al presidente Trump y que incluso gritó varias veces que fueran por él. Luego fue trasladado en un vehículo blindado hacia la corte. Subió con dificultad, pues una de sus piernas tiene una lesión que se le ha visto desde que fue detenido. Detrás de él, su esposa, con el mismo traje. De allí a un carro policial hasta llegar al tribunal para su primera audiencia, donde lo esperaban entre opositores y simpatizantes. 12 del día, 37 minutos, en Colombia, misma hora en Nueva York. Celia, la brújula del proceso, el calendario del proceso puede cambiar. ¿Cuánto puede demorarse el proceso en contra de Nicolás Maduro tratándose de un presidente de una nación? Definitivamente tiene que ver con la estrategia legal que vaya a implementar la defensa. Nicolás Maduro dijo hoy, en medio de esta interacción, que él se consideraba un prisionero de guerra, lo que significa que ahora la defensa podría estar tratando de tener un lineamiento similar a lo que vimos hace ya más de 3 décadas con Noriega después de su captura en Panamá, que traten de argumentar de que esta es una detención ilegal y esto podría demorar el proceso de que eventualmente pueda llevar a una
a una fecha específica de cuándo se llevaría a cabo el juicio, pero en términos generales, y si tenemos en consideración otros juicios como el del expresidente de Honduras, estaríamos hablando de un proceso de por lo menos un año para que tengamos la elección de los miembros del jurado y eventualmente que empezaría este juicio en contra de Nicolás Maduro, el cual podría tardar, si no semanas, mucho más tiempo que otros juicios debido a las declaraciones, a la evidencia que tendría que presentarse. Recordemos que esta evidencia que tiene la Fiscalía se empezó a recolectar desde el 2011 y en el 2020 es cuando se presentaron los cargos y desde entonces se han agregado cargos adicionales, así que tenemos que tener eso en cuenta. El otro problema que vemos en términos de esto es la gran cantidad de cobertura mediática, pero también el acceso que ha dado el Departamento de Justicia a estas imágenes en las que se le ve a Nicolás Maduro con este overol color caqui. Usualmente en las cortes estadounidenses y federales, debido a la presunción de inocencia, estas imágenes no se dan a conocer, por lo menos por eso es que no se ha revelado la fotografía de procesamiento que mucha gente estaba esperando ver, pero han tenido estas imágenes que hemos visto de medios de comunicación, de helicópteros siguiéndolo, de fotos como las que han sacado las agencias de noticias en las que se les ve a ambos en esta posición de detenidos, y eso usualmente no es manejado por el Departamento de Justicia en Estados Unidos y en las cortes, porque esto podría llevar a una sensación de culpabilidad por parte de la opinión pública y que se haga difícil eventualmente que una persona tenga una sensación imparcial a la hora de escoger jurados. Muy bien, Celia, en cualquier momento regresamos con usted para revisar lo que está pasando en este Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Como les contábamos, ya se declaró no culpable Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Esta imputación se realizó ante el juez Alvin Hellerstein. El fiscal del caso, Jay Clayton, argumentó los siguientes cargos contra Maduro y su esposa Cilia Flores. El primero de ellos, conspiración narcoterrorista. A Maduro y a su esposa se les acusa de participar en una conspiración para traficar cocaína en colaboración con organizaciones terroristas como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Este es el único cargo por el cual están imputados ambas personalidades, en este caso Nicolás Maduro y Cilia Flores. El segundo cargo es conspiración para importar cocaína. Maduro es acusado de conspirar para la fabricación, distribución y envío ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Este cargo incluye el uso de aeronaves registradas legalmente para facilitar justamente ese tráfico del estupefaciente. El tercer cargo que tenemos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Esta acusación también es contra Maduro y consiste en el uso, transporte y posesión de armas de fuego de alto calibre y dispositivos destructivos. Esto también en relación con el delito de tráfico de drogas. Y finalmente, el último delito imputado el día de hoy a Nicolás Maduro tiene que ver con la conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En este último cargo se acusa a Maduro de conspirar con otros para poseer y utilizar armamento pesado en alianza con organizaciones criminales. Esto con el fin de proteger y promover sus actividades de narcotráfico. Por cada uno de estos cargos que ustedes ven aquí, Nicolás Maduro y su esposa podrían enfrentar una pena que va entre los 40 años hasta la cadena perpetua. Así es, Catalina, y obviamente todo este proceso ha abierto inmensos debates internacionales. Por eso en Noticias Caracol en Vivo, Adam Isaacson, director del programa de supervisión de defensa de WOLA, una organización que promueve los derechos humanos en América Latina, hablamos sobre la operación militar para la captura de Nicolás Maduro. Él advirtió que aunque Maduro sí es un dictador, pues la acción de Estados Unidos viola todas las leyes internacionales. Aquí una parte de esa entrevista. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa de la captura de Nicolás Maduro, el operativo, la operación registrada durante el fin de semana por parte de Estados Unidos en Caracas? Pues el operativo, Nicolás Maduro es un dictador, es un tipo muy autoritario y probablemente inmerso en la narcocorrupción, pero eso no da a Estados Unidos, ni en la ley estadounidense, ni en la ley internacional, el derecho de hacer lo que hizo el sábado. Pero eso ya se hizo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue
desde este momento. Donald Trump salió a decir que vamos a manejar Venezuela, pero sin ni un solo soldado en el terreno venezolano. No sé qué significa eso. Lo que me preocupa desde entonces es que ese operativo que hicieron las fuerzas especiales hace 2 días era muy bien planeada, minuciosamente, pero lo que sigue parece que están improvisando de una manera bastante peligrosa. Sí, le entiendo perfectamente. Es decir, que usted me quiere decir que, aunque Nicolás Maduro es un dictador, lo hecho por Estados Unidos es una violación a la soberanía. Una violación a la Carta de Naciones Unidas y otros estándares internacionales, y dentro de nuestra democracia, una violación de los poderes de hacer guerra que es una potestad del Congreso, del pueblo de los Estados Unidos y no del presidente. El presidente no puede invadir cualquier país sin permiso. Dirigiremos al país hasta que haya una transición. ¿Cómo entenderé esto? Todo el mundo está preguntando eso y parece que Marco Rubio, el secretario de Estado, tenía que pasar todo el día de ayer domingo en los programas televisivos de noticias tratando de aclarar eso y explicar qué significa. Porque sin un solo soldado en el terreno de Venezuela, ¿están pensando en qué? ¿En dirigir el país de control remoto? Más o menos Rubio dijo que, bueno, lo que van a hacer es presionar y presionar y presionar a Delcy Rodríguez y los chavistas que quedan dirigiendo Venezuela para que hagan lo que quiere Estados Unidos realmente en 2 temas, el tema petrolero y el tema de narcotráfico, que quieren que hayan muchas concesiones a Estados Unidos en esos 2, y probablemente también en el tema migratorio, que aceptan más deportados. Pero lo demás, derechos humanos, democracia, el destino de María Corina Machado y la oposición no dicen ni mu. Y parece que más están apoyando a Delcy Rodríguez en este momento que a María Corina. No hay plan para llegar a nuevas elecciones o una transición política de verdad. Eso es clave lo que usted está explicando, porque si desconcierta un poco la declaración de Donald Trump en torno a que se quedarán en Venezuela, desconcierta aún más justamente su declaración frente a María Corina Machado. María Corina Machado, sí, que acompaña a Edmundo González y que dice, y que fue elegida por los venezolanos. ¿Qué opina usted al respecto, digamos, como de la declaración frente a María Corina? Desde que escuché eso, yo quedo atónito, y creo que toda la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos también queda atónita por esa declaración. Nunca imaginábamos que íbamos a escuchar a Trump y Marco Rubio andando diciendo que van a tratar de trabajar de mano con Delcy Rodríguez y su esposo y los demás que quedan en Caracas, el cuerpo duro del chavismo que queda para perseguir los intereses de Estados Unidos. Probablemente quieren una transición, pero la manera tan desprestigiosa, no sé cómo decirlo en español, sí, pero la manera bien de que habló de María Corina Machado fue innecesario y realmente quedó como un shock. Lo que creo yo, o lo que temo yo, es que van a tratar de presionar a Delcy Rodríguez con su bloqueo de los buques de petróleo y todo eso, pero si los chavistas si quedan insatisfechos con los chavistas, sí van a enviar tropas de nuevo. Y mientras Nicolás Maduro enfrenta a la justicia estadounidense en Venezuela, las calles retornan a la normalidad. Además, se instalaron las sesiones de la Asamblea Nacional y fue ratificado Jorge Rodríguez, el hermano de la ahora mandataria interina, como presidente del Poder Legislativo. Vamos a Caracas con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué pasa hoy ahí en la capital de Venezuela? Hola Margarita, hemos realizado un recorrido por distintas partes de la ciudad capital, este y oeste. Vemos que ya, como tú bien decías, está regresando todo a la normalidad, los comercios están abiertos, hay transporte público, el metro está funcionando, los supermercados ya no tienen filas frente a sus puertas como en el día de ayer, puesto que ya hay productos suficientes, las personas han vuelto un poco más a la calma, ya no hay tanta desesperación por obtener y abastecerse de alimentos y medicinas.
Dominicana. Recuerden ustedes que Delcy Rodríguez ya está en el poder por un decreto del Tribunal Supremo de Justicia que la designa como mandataria encargada. En horas de la noche de ayer, ella dirigió el primer Consejo de Ministros y allí pues firmó el decreto de conmoción interior. Esto ha hecho que las personas tengan mucha cautela a la hora de ser entrevistadas, de pedirle su opinión acerca de la captura de Maduro y pues tratan de mantenerse un poco neutral al respecto. Vamos a revisar cómo transcurrieron los hechos y cómo se desarrolló la designación de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea, donde el hijo de Maduro lloró. Me alegra muchísimo que estén aquí porque nuestro país necesita diálogo y entendimiento. Con lágrimas en los ojos, el hijo de Nicolás Maduro envió un mensaje a su padre en manos de la justicia estadounidense. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional habló de traición y de enfrentar un fuerte golpe a la revolución. Dijo que está en riesgo, pues su nombre aparece junto al de su padre en la acusación por la que debe responder en Nueva York. Maduro Guerra fue el encargado de proponer los nombres de la directiva de la Asamblea Nacional, que fue ratificada en su totalidad con Jorge Rodríguez a la cabeza. Su hermana Delcy Rodríguez es la presidenta encargada y designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Lideró el primer Consejo de Ministros para decretar el estado de conmoción interior. En sus redes sociales envió un mensaje a Trump ratificando su disposición a cooperar con Estados Unidos tras la advertencia de su presidente. Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Entre tanto, las calles están retornando a la normalidad. Comercios abiertos, transporte funcionando y los supermercados sin filas. En las calles las personas evitan hablar de sus sentimientos en torno a la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro. El fuerte militar Tiuna continúa en llamas en el lugar donde fue bombardeado por Estados Unidos. Una columna de humo da cuenta de la huella que dejaron los ataques. Precisamente esa era la huella de lo que ha pasado en Caracas el 3 de enero con el bombardeo de Estados Unidos, esa columna de humo, y el humo se percibe en prácticamente toda la ciudad capital. A esta hora, por cierto, se registran detenciones de algunos periodistas que estaban tratando de dar cobertura a la Asamblea Nacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recibido el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, también del Ministerio de la Defensa y, por supuesto, del Ministerio y de sus vicepresidentes, quienes la acompañaron en ese primer Consejo de Ministros. Vamos a revisar cómo ha sido el apoyo de Delcy Rodríguez. Tras la captura de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina del país, una decisión que reconfigura el poder en Caracas y que para Estados Unidos resulta clave en el manejo del escenario de transición. Tienen una vicepresidenta nombrada por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que también la presidenta. Juró la presidencia hace poco. Tuvo una larga conversación con Marco y le dijo, haremos lo que necesiten. Aunque en un primer momento la hoy presidenta encargada mantuvo un discurso de respaldo absoluto a Nicolás Maduro, su mensaje dejó en evidencia las tensiones internas dentro del chavismo frente al nuevo escenario político. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Sin embargo, en las últimas horas el tono cambió tras una reunión en la que apareció acompañada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Delcy Rodríguez publicó un comunicado en el que invitó a Estados Unidos a construir una relación respetuosa y avanzar en una agenda común basada en el diálogo. La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar. Desde Washington, el presidente estadounidense fue claro en señalar que el interés central de su gobierno pasa por el acceso al petróleo venezolano y la reconstrucción de una infraestructura en colapso.
Venezuela ahora mismo es un país muerto, hay que recuperarlo y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura. Las compañías petroleras están listas para actuar, van a intervenir y reconstruir la infraestructura. Ya saben, las construimos hace muchos años, no las quitaron. El diario The New York Times reveló que la consolidación de Delcy Rodríguez como figura central del poder en Venezuela no fue improvisada. Según el medio, semanas antes de la captura de Maduro, funcionarios estadounidenses ya habían identificado un candidato aceptable para encabezar la transición, destacando su amplio conocimiento en el sector petrolero, un tema que Donald Trump mencionó más de 20 veces en su rueda de prensa. Delcy Rodríguez desde hace tiempo estaba jugando a esta idea de venderse internacionalmente en el mundo diplomático, en la prensa, como una suerte de figura que puede encabezar una transición y ha hecho esfuerzos para eso. Dos, el hecho de que ella no solo es vicepresidenta de la República y que por figura constitucional, por rango legal, le toca delegar las funciones del presidente si no está ocupando el cargo del presidente, y también el rol de ella como ministro de Petróleo en Venezuela, de hidrocarburos. La decisión de Donald Trump de trabajar con la vicepresidenta del chavismo y no respaldar de manera directa a la líder opositora María Corina Machado responde a un interés estratégico, el control y la apertura del sector petrolero venezolano. En 2024, Rodríguez fue designada al frente del Ministerio del Poder Popular del Petróleo, desde donde supervisa las políticas de extracción y comercialización del crudo. Desde esa posición y ahora como presidenta encargada, Delcy Rodríguez controla el sector energético a través de PDVSA, la empresa estatal que maneja más del 60% de los negocios petroleros del país, convirtiéndola en la figura clave para cualquier escenario de reconstrucción económica de Venezuela con Estados Unidos. Y otro anuncio relevante ha sido la confirmación de la muerte de una treintena de cubanos en el marco del operativo para la captura de Nicolás Maduro. Beatriz, ¿qué se sabe al respecto? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Bien, Margarita, eran 32 cubanos que estaban como parte de combatientes que custodiaban a Nicolás Maduro en el fuerte militar Tiuna. De hecho, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida para el cumplimiento del deber en el marco de misiones de cooperación, dice este comunicado, y en defensa como consecuencia del ataque criminal infame perpetrado por los Estados Unidos. También quiero comentarte que una habitante de Cartagena falleció producto de los bombardeos en El Hatillo, municipio de El Hatillo, esto es al este de Caracas. Su nombre, Joana Rodríguez Sierra, era una colombiana de 45 años de edad, estaba con un familiar en una vivienda y cuando fue atacada la antena de telecomunicaciones de El Volcán, pues justamente en ese tuvo heridas graves, fue trasladada al hospital, pero no pudieron salvarle la vida. Es parte de la información, Margarita, lamentable. Beatriz, gracias. Sobre esa víctima colombiana reportó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Tras varias horas de silencio, la líder opositora María Corina Machado hizo un nuevo pronunciamiento para agradecer a Donald Trump por su determinación y prometer un pronto regreso de los venezolanos a su país. Otros líderes de la oposición también se pronunciaron sobre el nuevo escenario, un tanto desconcertante, que se configura en su país. Con este video, la líder opositora María Corina Machado se pronunció sobre la situación en Venezuela. Señala que por lo menos 30 países y 130 ciudades celebraron lo que ha calificado como la inminencia de la transición en Venezuela y se refirió a Donald Trump. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia porque nuestros hijos regresarán a casa. La oposición dijo que son impactantes las imágenes que hoy se conocen de la comparecencia de Maduro ante un tribunal para responder por los cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Él fue el que tomó el camino del narcotráfico, del crimen organizado. Por supuesto es impactante, pero todos los venezolanos anhelábamos y soñábamos con que esto iba a suceder y que la justicia va a llegar para Nicolás Maduro, para Cilia Flores y para todo ese entramado que ha destruido Venezuela y que toca ahora, a partir de esta transición,
reconstruir con muchísima fuerza. Dicen que la transición debe reconocer las elecciones del año pasado en Venezuela, pero plantea que mientras tanto se deben tomar determinaciones inmediatas. Ahora hay que purgar el resto del sistema para ir a una transición que para nosotros tiene que tener como norte muy claro el respeto de la voluntad del pueblo venezolano el 28 de julio. Nosotros estamos esperando ya medidas muy concretas y las exigimos, por ejemplo, la liberación de los presos políticos civiles y militares. Eso ya debió haber pasado en Venezuela. La transición ya comenzó y ese tiene que ser un primer paso. Nosotros queremos al mismo tiempo el desarme de todos los grupos paramilitares, parapoliciales que controla el madurismo en Venezuela. Señalan que se requieren recursos importantes, pues Venezuela tiene que rehacerse desde la política hasta la justicia y otros sectores. Venezuela hay que rehacerla literalmente en muchos aspectos. Para que Venezuela vuelva a producir petróleo como lo hacía hace años atrás, hay que invertir durante muchos años casi $100.000 millones. Y necesitamos que gente en Venezuela y en todas partes del mundo, y el mundo libre sobre todo, vengan a invertir en Venezuela. En Venezuela no hay justicia, hay que rehacer la justicia de cero. No tenemos fuerzas armadas como se vio ahora. Hay que volver a hacer unas fuerzas armadas. Y en ese sentido, toda la cooperación internacional va a ser necesaria. Otro líder de la oposición y exiliado, Freddy Guevara, señala que se necesita contar con Edmundo González y María Corina Machado para la transición, pero plantea la urgencia de la liberación de presos políticos. Para que esto pase y del punto A, que es la salida de Maduro, terminemos en el punto B, que es que realmente se restablezca la democracia en Venezuela, requerimos el apoyo de todo el mundo para que esto pase. Por supuesto, nosotros en Venezuela, o mejor dicho, los venezolanos, liderados con Edmundo González y María Corina, pero también la comunidad internacional, para que quienes hoy en día siguen llevando el control de facto en el país, entiendan que realmente lo que tiene que pasar en Venezuela es una transición hacia la democracia. Y eso tiene que venir con acciones concretas, como lo que planteó el presidente Edmundo González. La primera de ellas, la liberación de los presos políticos. Estos líderes de la oposición coincidieron en que la lucha es para que no se desvíe el objetivo del cambio democrático, que pase por las elecciones de nuevos gobernadores, alcaldes y la Asamblea de Venezuela. Y a la par con la comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte en Nueva York, en esa misma ciudad se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de emergencia para abordar la situación en Venezuela, un tema complejo que coincide con el estreno de Colombia como miembro no permanente de ese organismo para este periodo. Por eso vamos con Juan Camilo Berlano a Washington. Juan Camilo, ¿cuáles han sido las posiciones expresadas? Margarita, pues variaron. Por un lado hay quienes aseguran o exigen el respeto de los Estados Unidos a la soberanía de los países en la región. Esa fue la posición de Colombia particularmente. Hay otros que aplaudieron el hecho de que el pueblo venezolano finalmente se haya podido liberar de Nicolás Maduro. Algunos países exigieron la liberación inmediata del dictador venezolano. Colombia no pidió eso. Nuestra representación se enfocó en condenar el hecho, asegurando que era una grave violación al derecho internacional que marca un precedente gravísimo y que desestabiliza una región en paz. La posición de Estados Unidos es clara, condenan, o más bien aseguran que estas condenas no son acertadas, teniendo en cuenta que lo único que estaban haciendo era darle cumplimiento a una orden legal, a una orden de captura por Nicolás Maduro y por Cilia Flores por violar las leyes de los Estados Unidos. Habló el representante de la administración Trump ante Naciones Unidas, Mike Waltz. No hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo, no estamos ocupando un país. Esta fue una operación de aplicación de la ley para cumplir con acusaciones legítimas que existían desde hacía décadas. Estados Unidos arrestó a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos conforme al Estado de Derecho por los crímenes que ha cometido contra nuestro pueblo durante 15 años. Esta sesión de emergencia tuvo una particularidad y es que es el primer cara a cara en un ámbito diplomático entre Venezuela y Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro. Hay que destacar que por el régimen venezolano habló Samuel Moncada, quien es el representante ante las Naciones Unidas, quien condenó el hecho, dijo que era un ataque que se había lanzado de manera injustificada, sin ningún tipo de argumento, y que Estados Unidos va
por el petróleo venezolano y le pidió varias cosas al Consejo de Seguridad. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad. Hablábamos de las delegaciones de los países que se ponen del lado del régimen de Nicolás Maduro y particularmente del lado de Maduro, China y Rusia. Rusia, por su parte, obviando que ellos han cometido sus propias violaciones del derecho internacional al lanzar una invasión en Ucrania, se refirieron al ataque de Estados Unidos diciendo que está violando las normas globales. Al margen de esta sesión han sido horas muy movidas y muy noticiosas aquí en Washington, no solo por la operación en Venezuela, sino también por las advertencias del presidente de los Estados Unidos a otros países, a Cuba, a México y a nuestro país, Colombia, particularmente al presidente Gustavo Petro, llamándolo enfermo y sugiriendo la posibilidad de una operación militar en nuestro territorio. Esto dijo en las últimas horas el presidente Donald Trump. Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no lo va a poder seguir haciendo durante mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína, pero no lo va a estar haciendo durante mucho tiempo más. Entonces, ¿va a lanzar una operación liderada por Estados Unidos? Suena bien para mí. Una declaración que ha generado múltiples reacciones en Colombia, no solo por parte de sectores de la sociedad civil y expertos, sino también en medio de una campaña política por parte de sectores políticos en Colombia. Desatarán al jaguar popular. Esa es una de las frases con las que el presidente Gustavo Petro respondió a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro, en un trino de 15 párrafos, dejó en claro que por la patria tomaría de nuevo las armas, que la Constitución se defiende y que Colombia se respeta. Es más, aseguró que todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera estadounidense por encima de la colombiana se retirará inmediatamente de la institución. El presidente Petro, con todas las críticas que pueda merecer, no es un narcotraficante de ninguna manera y el Estado colombiano, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, ha luchado contra el narcotráfico hasta donde le ha sido posible. Ha fracasado naturalmente las acciones de la paz total. Lo que estamos viendo en una muestra de poder excesivo, de una escalada de amenazas a distintos países, Venezuela, vemos lo que está sucediendo pues también en Irán, las amenazas pues, recientes también contra el gobierno colombiano. La Cancillería colombiana también rechazó las declaraciones de Donald Trump que van en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre la igualdad soberana de los estados, la no intervención y el respeto mutuo, pero también aseguró que se deben resolver los inconvenientes a través del diálogo y los canales diplomáticos. Para el excanciller Julio Londoño, las discrepancias entre países no deben solucionarse por redes sociales. La diplomacia de micrófono y la diplomacia de mensajes en X es gravísima, especialmente en una situación tan delicada como la que hay en este momento. Para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores, para eso están las embajadas. Si no, habría que quitarlas, simplemente. Habría que cerrar los ministerios de Relaciones Exteriores porque entonces no sirven para nada. Los expertos aseguran que Colombia eligió un presidente en libertad, un presidente legítimo y las acciones o amenazas del presidente Donald Trump deben tomarse con seriedad y rechazo por la comunidad internacional.
1:08 p.m. Lo cierto es que esa intervención de Estados Unidos en Venezuela ha abierto todo tipo de debates a nivel internacional y particularmente aquí en Colombia se reflexiona mucho sobre su posible impacto en época electoral. Nos conectamos con Héctor Riveros, analista de nuestra cadena radial hermana Blue Radio. Héctor, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. ¿Habrá o no consecuencias electorales? ¿Las elecciones aquí en Colombia se podrían venezolanizar? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que ya están venezolanizadas, efectivamente es difícil decirlo, pero efectivamente, digamos, la situación de Venezuela, la actitud del gobierno de los Estados Unidos, la relación Colombia-Estados Unidos, pues se va a convertir quizá en el tema más importante de la agenda electoral de las elecciones que se avecinan en Colombia. Bien, ¿y podríamos ver una participación activa o explícita de Estados Unidos en las elecciones, incluso a favor de algún candidato en particular? Sí, yo sí creo que lo va a haber. Imaginaba que lo iba a ver incluso desde antes de la intervención militar en Venezuela, pero ahora mucho más. El gobierno de los Estados Unidos pues ha dicho en forma muy explícita y lo ha hecho muy abiertamente que va a intervenir en la política interna de los países de América Latina. Ya lo hizo en Argentina, lo hizo en Honduras, no de manera tan enfática, pero también lo hizo en Chile y en Ecuador. Y entonces pues sería incluso raro que no lo hiciera en Colombia, que es un país tan estratégico para los Estados Unidos y más en el marco de una posible transición tutelada en Venezuela. El vecindario y las relaciones colombo-venezolanas son tan fuertes que también terminan siendo una variable fundamental en la transición venezolana y por eso para el gobierno del presidente Trump va a ser pues fundamental. Ahora, es difícil determinar cómo se comporta el electorado cuando el presidente Trump diga hay que votar por este y no hay que votar por aquel. Es un poco difícil. En algunos países el apoyo de Trump ha ayudado a ganar elecciones y en otros pues ha llevado a perder elecciones como en Canadá. Antes de que probablemente conozcamos ese elegido, ese fungido por el presidente Donald Trump en el escenario hipotético que usted plantea, lo que está pasando hoy, a esta hora, ¿a quién beneficia o a quién afecta aquí en este contexto nacional de elecciones? ¿Cómo lo lee usted? Pues desafortunadamente no contamos con encuestas por estas restricciones de la denominada ley Mordaza, que dificulta saber un poco de qué lado está la opinión pública colombiana. Pero uno supondría que la opinión pública en Colombia, que repudiaba mucho al dictador Maduro, pues está contenta con el hecho de que hoy esté teniendo que rendir cuentas en un tribunal de los Estados Unidos. Ese sentimiento, digamos, de alivio y además de solidaridad con los millones de venezolanos con los que tenemos que compartir prácticamente nuestra vida diaria, pues seguramente lleva a que favorezca electoralmente a las personas que apoyan la intervención militar, que tuvieron un cuestionamiento muy fuerte contra la dictadura de Maduro y en cambio pues perjudica a quienes puedan haber tenido algunas conductas que puedan ser interpretadas por los electores como condescendientes con esa dictadura. Héctor, ¿y qué opinión tiene usted o cómo ve el manejo de esa diplomacia y de esas relaciones bilaterales a través de X o como lo dijo también el ex canciller Julio Londoño Paredes, de la diplomacia de micrófono? Sí, una tragedia, realmente me parece que es para todos los países del mundo incluso, pero pues obviamente muy especialmente para Estados Unidos, que tienen un presidente que es un presidente imprudente, que es un presidente que no se atiene, digamos, a las reglas y a las maneras de la democracia, pero también para Colombia, porque pues nosotros tenemos ese dato, digámoslo así, que es que del otro lado hay un presidente que tiene la manera de actuar como la tiene el presidente Trump y eso exige mayor ponderación y sindéresis del lado colombiano. Y desafortunadamente el presidente Petro, pues bueno, aquí ustedes han venido comentando el trino ese, por ejemplo, en el que amenaza no se sabe bien a quién
de que va a volver a las armas si es que es necesario. Uno no sabe bien contra quién es que se va a levantar en armas, pero obviamente ese tipo de expresiones pues no hacen sino escalar el conflicto, pero además también generar incertidumbre y dificultades. A mí me parece que este es un momento en el que incluso quizá otros líderes políticos distintos al presidente, los candidatos presidenciales, en fin, deberían dar una muestra de esa unidad que tanto se invoca en los últimos meses en Colombia. Y es bueno, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en unos principios y en unas formas de administrar esta situación tan crítica. Y bueno, yo estoy esperando que alguien tenga ese talante de estadista, esa grandeza, para sí, que asuma un liderazgo que sin duda estamos necesitando. Sí, necesitamos unos mínimos para bajarle lo cáustico a esta situación. Es Héctor Rivero Cerrato, analista político de nuestra cadena hermana Blue Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del mediodía. Héctor, feliz tarde. Gracias a ustedes. Lo último en Noticias Caracol. Estas son imágenes en vivo de lo que ocurre en las afueras del Tribunal del Distrito Sur en Nueva York, donde ha concluido la audiencia de presentación de cargos de Nicolás Maduro y en donde vemos la salida de los vehículos. Ha terminado una diligencia que ha tenido una duración aproximada de 1 hora y en la cual no solo se presentaban los cargos como les hemos contado y Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declaraban no culpables, sino que también se ha fijado ya la nueva fecha para una próxima audiencia, 17 de marzo, que sería ya el inicio formal del proceso en vista de esta declaración de no culpabilidad. El juez Alvin Holstein ha tenido ocasión de reunirse con las dos partes, tanto con la Fiscalía, la parte acusadora, como con la defensa, que estará en cabeza del abogado Barry Pollack, como les hemos contado también, para hablar de la disponibilidad y de cuándo estarían ya en disposición de iniciar y de presentar esos primeros argumentos. Así que ahí vemos el inicio, la partida de la caravana inicialmente terrestre que lleva tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores de vuelta a la prisión de Brooklyn, en donde permanecen recluidos. Se supo un detalle. Al término de la audiencia, uno de los asistentes, un activista, le gritó a Nicolás Maduro: usted va a pagar por los crímenes cometidos. Y Nicolás Maduro simplemente apuntó su mano y su dedo al cielo diciendo: soy un hombre de Dios y soy inocente. Detalles que empiezan a trascender de la diligencia en Florida. Entre tanto, se pronunciaron algunos congresistas estadounidenses sobre el operativo militar del fin de semana y la captura del dictador venezolano. Vamos a Miami con Alejandro Chávez. ¿Qué dijeron estos congresistas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues quienes se pronunciaron fueron la bancada del Partido Republicano más importante de la Florida, dentro de los que se encuentran los 2 senadores que el Senado Federal permite que tenga cada estado y algunos representantes de la Cámara. Uno de los más importantes fue Rick Scott, quien dijo y asumió nuevamente su respaldo completo a María Corina Machado, pues tras algunas diferencias que se habían sentido frente a las declaraciones del presidente Donald Trump. Él aseguró que el respaldo es total. Pero también le preguntamos al senador Rick Scott sobre su opinión frente a las declaraciones últimas del presidente Gustavo Petro, y esto fue lo que nos dijo. Petro es terrible, es un socialista de extrema izquierda. Los días de Petro están contados. Una elección en el año pasado, este año, es muy importante para la libertad y democracia y oportunidades para todos los colombianos. Carlos Jiménez es un representante a la Cámara muy importante dentro de la comunidad latina y aseguró hablar también en nombre de María Elvira Salazar y de otro representante, quien aseguró que el respaldo a María Corina ha sido y será siempre por parte del Partido Republicano.
Oh, no. Nosotros, los tres de nosotros, el senador, los senadores, estamos detrás de María Corina Machado. Al final es el pueblo venezolano que tiene que escoger su líder, el nuevo líder. Y si yo tenía que poner una apuesta ahora, ¿quién va a ser esa persona? Va a ser María Corina Machado. El vocero hispano del Partido Republicano también nos dijo y nos habló de la importancia de lo que significa esta reunión y el apoyo del Partido Republicano hacia 20 Venezuela y María Corina Machado. Ese respaldo significa que la gente coincide con el presidente en lo que ha sucedido, que la gente además entiende que no se trataba simplemente de sacar a Maduro y listo, muchas gracias, seguimos con lo que venga. No, por el contrario, que hay un compromiso por parte de los Estados Unidos para resolver ese problema a largo plazo. Y la comunidad venezolana se encuentra muy atenta a los eventos que están ocurriendo hoy, tanto en Nueva York como en Venezuela. Esta es toda la información que tenemos por ahora desde Miami. Noticias Caracol, Alejandro Chávez. 1:00 p.m, 29 minutos. En las calles de Bogotá, que es la ciudad que más acoge migrantes venezolanos aquí en Colombia, el clamor por una democracia en el país vecino es constante. Sin embargo, frente al actual panorama, las reacciones también tienen un sabor agridulce. Mayra Tenorio nos cuenta qué le han dicho los venezolanos en las calles. Mayra. Alejandra, muy buenas tardes. Aquí en las calles se habla con dudas, con preguntas, pero también con esperanza. Y quiero mostrarles, aquí estamos en el centro de Bogotá. Este es un punto muy importante porque hasta acá han llegado esos migrantes venezolanos para intentar salir adelante, y desde esos relatos difíciles, duros, nos hablan cómo después de días de celebración, recuerden, aquí en la Plaza de Bolívar, retomaron hoy sus labores, pero marcados por esas dudas. Desde aquí escuchamos sus relatos, esas voces que hablan de fe y de un clamor por una democracia en Venezuela. En las calles de Bogotá, el silencio de los migrantes venezolanos contrasta con sus miradas que sostienen la ilusión sobre el futuro de Venezuela. El centro de la capital del país concentra a miles de venezolanos que a diario se la rebuscan para sobrevivir. Entre ellos, historias como la de Claudia Hernández, quien utiliza billetes venezolanos, hoy sin valor, para expresar su arte y ganarse el sustento. Un gesto que se convierte en clamor desde el exilio, desde la nostalgia y la esperanza. Ojalá que la intención sea que se ejerza el derecho, que se ejerza la soberanía, que se ejerza la libertad. ¿Por qué? Porque no hay nada tan bello como agarrar y decir, este es el país que yo quiero trabajar, que yo quiero estar. Entre los puestos de comida que rodean gran parte de la Plaza de Bolívar, también se escuchan relatos como el de Carmen. Hace 10 años tuvo que emigrar a Colombia y con esfuerzo logró conseguir este carro con el que trabaja a diario. Su clamor por la libertad de Venezuela no se apaga. Bueno, que no haya muerte, que no haya nada de eso, que todo sea normal como éramos antes, que todos teníamos comida, teníamos todo, no nos faltaba nada. Después de las celebraciones que marcaron a la capital del país, sin dictadura. En este tercer día desde que se dio a conocer la captura de Nicolás Maduro, los migrantes reconocen que el camino no es fácil de leer. Pues yo pienso que el venezolano en estos momentos lo que quiere es libertad, porque ya ha sufrido 26 años de una dictadura. Todo es un proceso, esperemos a ver qué pasa. Puede ser bueno, puede ser malo, esperemos a ver qué pasa. Ellos están todavía en el poder. Delcy Rodríguez, Diosdado, son personas que no son gratas para muchos de nosotros los venezolanos. Entonces, bueno, estamos allí a la expectativa. En medio de este sabor agridulce, los venezolanos siguen aferrados a la esperanza de la libertad y de una democracia. Afirman que la transición no es fácil, que toma tiempo y que también dependerá del apoyo internacional. Por ahora, en las calles de Bogotá, los migrantes siguen firmes en un nuevo día de trabajo, mientras a miles de kilómetros de casa llevan el corazón puesto en un mismo sueño, que algún día puedan volver a casa. Miren, aquí en el centro de Bogotá comienza a llover, pero esos migrantes venezolanos siguen trabajando, esperando ese deseo de volver a casa, Catalina.
Sí, señora, justamente esto es lo que ocurre en Bogotá, Mayra, gracias. Pero en otros lugares del mundo que han acogido a millones de venezolanos durante los últimos años, también se mantiene el ambiente de esperanza. Muchos ciudadanos venezolanos confían en que este sea el inicio de una transición hacia la democracia. 2 días después de la captura de Nicolás Maduro, las banderas de Venezuela se siguen ondeando en las calles. Los abrazos entre ciudadanos venezolanos no cesan y la esperanza parece mantenerse viva desde los países que han acogido por años esta ola migratoria. Estas imágenes fueron registradas en Montevideo, Uruguay. Significa familia, significa muchas cosas porque de verdad que estar lejos de casa, nosotros tenemos 8 años, mi bebé nació acá, papá recién vino a conocerla. La nostalgia se apodera de quienes tuvieron que empacar sus sueños en una maleta para buscar un nuevo hogar y volver a empezar. Desde la distancia de su tierra, piden por la libertad de quienes están en Venezuela y por una transición en donde los ciudadanos sean la prioridad. La emoción, la esperanza que tenemos de que la libertad está cada vez más cerca. Por eso son esas lágrimas, porque cada vez estamos más cerca de volver a casa. En el nombre del Señor Jesucristo sí, vamos a regresar. No mañana ni pasado, pero en unos 2 años después que se haya organizado un poco el país. Esto es el principio y bueno, solo queremos que se respete lo que decidió el pueblo en las elecciones, que queremos libertad. Estados Unidos, otro lugar en donde muchos migrantes ven con expectativa este momento histórico. Muchos de ellos han considerado regresar a su país. Siento que habrá un espacio que será nuestro para siempre. Venezuela podrá ser libre. Necesitamos un lugar del que estemos orgullosos, un lugar al que pertenezcamos. En este preciso momento, un poco más, vemos y pensamos que hemos dado un primer paso importante para avanzar en esa transición hacia la democracia. Según las más recientes cifras de ACNUR, la Agencia de la ONU para Personas Refugiadas, actualmente hay más de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, la mayoría concentrados en Colombia, Perú, Estados Unidos y Ecuador. Una de la tarde, 35 minutos. Aquí en Antioquia, los venezolanos radicados en Medellín y otros municipios siguen festejando la captura de Nicolás Maduro, pero dicen estar confundidos por el futuro de su país. Mariana Rodríguez, ¿cuál es el sentir de esta comunidad? Buenas tardes. Tatiana, televidentes, buenas tardes. Pues acá en Medellín, en los más de 242.000 venezolanos que se han radicado están felices, muy entusiastas y sobre todo con la esperanza de que su pueblo va a poder tener realmente paz y sobre todo una transformación. Hablamos también acerca de cómo han tomado esa decisión de que Delcy Rodríguez será quien lleve entonces las riendas de este país. Reconocen que al principio pues fue difícil entenderlo, les dio algo de descontento, pero que entienden ahora que hace parte del proceso, del cambio, de ese negocio, por así decirlo, que Estados Unidos pretende hacer con Venezuela para poder entonces que se genere esa transformación que miles de venezolanos esperan para poder regresar a sus casas pronto. Al principio dio como mucha ira, a todos los venezolanos insatisfechos, con mucha ira, con mucha rabia, pero nosotros entendemos, estamos claros de que esto es una estrategia. Por supuesto que volveríamos a Venezuela, nuestra patria, nuestra tierra, el país que nos vio nacer. Y es un gran motivo para retornar a nuestra Venezuela. Allá tenemos nuestros familiares, nuestros amigos y nuestro círculo social. Queremos volver, pero en los momentos no estamos capacitados para volver. Pero cuando pase la transición, que recuperemos nuestro país, ahí vamos a estar a pie de lucha, siguiendo luchando por nuestro país. Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que cuestionar porque es un proceso de transición que apenas está iniciando. Y claro que me espera mi familia y varias personas para la reconstrucción del país. Cobra mucho sentido, mucho valor y sobre todo mucha importancia estos testimonios porque recordemos que Antioquia es el departamento que más ciudadanos venezolanos ha recibido en los últimos años. Son 400.000 venezolanos concentrados en este departamento y según cifras oficiales, más del 80% pretende y espera volver pronto a su país.
Llueve a esta hora en la capital de Antioquia. Mariana, gracias. Y cientos de venezolanos que residen en Cali continúan a la espera de lo que ocurre en su país. Algunos aseguran estar dispuestos a retornar si las garantías así se dan. John Alex Henao, buenas tardes. Cuéntenos cuál es la situación allá en Cali. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Lo primero que hay que decir es que durante este fin de semana ellos se congregaron o se reunieron, manifestaron en el Boulevard aquí en la ciudad de Cali y han expresado para Caracol, para Noticias Caracol, que sí estarían dispuestos a retornar a su país, pero solo cuando estén dadas las condiciones. Otro aspecto relevante que han manifestado es que esta transición que estaría respaldada por Donald Trump, que lideraría Delcy Rodríguez, pues ellos no la consideran una verdadera transición, siempre es y cuando esté en manos del chavismo. Cualquier transición que mantenga al mismo régimen no es una transición real, es continuidad maquillada. Venezuela necesita un cambio profundo, no acuerdos que perpetúen en las responsables de la crisis. Hoy nosotros los venezolanos que nos encontramos en el exilio, no solo en Colombia, en el mundo entero, exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Necesitamos que se respeten las garantías. Necesitamos restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Tenemos un presidente que fue escogido de manera por el sufragio, que fueron defendidos los votos y reposan en Panamá las actas. Y por supuesto que esta es una primera instancia. Si no han dado caso, pues también podría llegarse a un proceso de elecciones. Aquí en Cali son aproximadamente 130.000 venezolanos que residen desde hace varios años. Algo que también han manifestado ellos es que el cambio es inminente, aunque el camino sea doloroso. Desde Cali, John Alex, gracias. Y nos vamos a otro punto del país, porque en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, Pilar Mejía hoy se ha encontrado con venezolanos que también dicen que quieren retornar voluntariamente a su país. Pilar, ¿qué más le cuentan ellos y qué piensan además de esa decisión de que Delcy Rodríguez siga en el poder? Tatiana y televidentes, muy buenas tardes. Mire, aunque en puesto de mando unificado la Gobernación de Santander acabó de confirmar en los últimos minutos que son bajos los niveles migratorios, aquí en este punto llegan buses y llegan algunos migrantes a conseguir tiquetes, aferrados a la esperanza de volver a su país. Dicen que hay que mantener la calma, que hay que mantener la tranquilidad y que este proceso de transición pacífica es el mejor proceso que se debe desarrollar en este momento. Incertidumbre, no sabemos qué va a pasar todavía. ¿Te devuelves? Sí. ¿Te devuelves? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Venezuela va a renacer. Esto es solo el comienzo, pero vamos a salir adelante muy pronto. ¿No tienes miedo de volverte? Ninguno. Colombia me ha tratado muy bien, pero miedo tenía de quedarme aquí. Estoy de acuerdo con que eso haya sucedido de esa forma, porque recuerda que estamos en un proceso de transición. Poner, como lo ha explicado el gobierno de los Estados Unidos, poner a María Corina o a Edmundo González, que es el presidente actual, ponerlo como al mando de Venezuela sería crear una guerra civil increíble. Creo que las estrategias las tienen ellos políticamente hablando, pero que todo esto va a llevar a que haya una transición en paz, que es lo que se busca, y que al final hayan elecciones libres, dando como ganadora pues a María Corina Machado. En Santander son 116.000 migrantes regularizados. Es de resaltar que en caso de necesitarse ante una nueva ola migratoria, se activaría un corredor humanitario. Miles de venezolanos aferrados, Pilar, a esa esperanza de regresar. Gracias por el reporte desde Bucaramanga. Y en el puente de Simón Bolívar, uno de los que más movimiento registra en la frontera con Venezuela, se mantiene el paso de vehículos y también de peatones. Daniela Pachón recorrió este sector en su rutina comercial y nos cuenta qué encontró. Daniela, adelante.
Tatiana, televidentes, a esta hora en el Puente Internacional de Simón Bolívar se nota una dinámica fronteriza bastante intensa, podríamos decir, para la hora, porque normalmente al mediodía pues este flujo de vehículos disminuye, pero vemos de lado y lado peatones, vehículos de servicio de transporte público, vehículos particulares, pero eso sí, con presencia de militares. De hecho, hace un instante llegó también otro vehículo blindado, lo que paralizó por algunos segundos la movilidad, manteniendo detenidos vehículos de cada lado de la frontera, pero es lo que se vive aquí. Y más temprano hablamos también con lo que pasa en esta dinámica comercial. Algunos de hecho ya están haciendo sus cuentas, principalmente los transportadores de servicio público, porque sienten que ha disminuido de alguna manera el número de pasajeros. En este informe les cuento por qué. La dinámica de colombianos y venezolanos que van y vienen por el puente Simón Bolívar hoy estuvo acompañada de lluvia, pero hay razones que no pueden esperar los venezolanos. Vacunar a la niña. ¿Siempre lo hace? ¿Va a Cúcuta a buscar ese servicio? Sí, siempre ha sido allá. Los vendedores de empanadas, tintos y otros productos amanecieron con la esperanza de mantener sus cuentas. Luis vende en promedio cada mañana 70 empanadas o pasteles, como le llaman aquí. Hay mucha gente que está saliendo, hay unos que dicen que se van ya, que porque de pronto pase algo, no se sabe todavía qué piensen allá hacer ellos, los que quedaron en el poder. Pero las empanaditas que usted traía preparadas para vender hoy ya las vendió todas. Sí, gracias a Dios, sí. Me quedan 10 nada más, pero ya vamos terminando. Además de servicios médicos, hay quienes sienten que pisar suelo colombiano representa una alternativa para conseguir el sustento diario. Nosotros trabajamos en el aseo en el municipio de Bolívar con el compañero que va allá y el sueldo completamente no alcanza para nada. Son 170 bolívares quincenales. 170 bolívares, ahora cambia. Si los cambia esos 170 bolívares allá en Cúcuta, ¿cuánto le entregan en pesos colombianos? Ni 30.000 pesos. Y cada semana. Quincenal. Juan también habla de su sentimiento por la posibilidad de una transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Pues un poquito de alegría porque fueron 30 años de sufrimiento. 30 años que nos tocó cantar la pela, la pandemia, la escasez de comida, hacer cola para comprar una harina pan. Son las 10 de la mañana y los pasajeros de servicio de transporte público en la frontera nos dicen que hoy sienten algo diferente. A esta hora y un día laboral como hoy lunes, normalmente este bus llevaría incluso más personas de pie. Ni la mitad sienten que lleva de ocupación este vehículo. Vamos a la registraduría a autorizar un documento porque me pienso casar. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, y bueno, primeramente Dios, que queremos es paz y tranquilidad, porque uno necesita es trabajar y vivir dignamente. Aquí en La Parada, como se conoce el sector donde se cruzan ciudadanos de las dos nacionalidades, esperan que el movimiento de 50.000 personas en promedio no disminuya, pues es una relación que por años ha fortalecido sus economías. Y hablando justamente de esta relación comercial, les cuento, vean, de Colombia a Venezuela, por aquí, por este puente, por ejemplo, pasan vehículos de carga pesada con textiles, con cables, con productos para medicina, con herramientas para construcción, con insumos agrícolas. Y del otro lado de Venezuela llegan a Colombia todo lo que está relacionado, por ejemplo, con hierro, con asfálticos, con baterías para vehículos. De esa relación comercial también hay que hacer algo de memoria. Recordemos que durante 3 años estuvo suspendida esa conexión comercial y en el 2022 nuevamente se dio esa apertura, una reactivación tan importante que hoy por eso tiene a todo el comercio haciendo cuentas. De este tema nos habla Carlos Barragán. Carlos, ¿cómo está hoy la carga pesada? ¿Qué encontró? Hola Daniela, ¿qué tal? Sí, usted lo decía, desde el 2022, en octubre justamente, se reactivó ese comercio. Estos camiones que ustedes ven aquí, que tienen a mi lado, prácticamente están esperando ser cargados con la carga que traen los camiones de Colombia. ¿Y los traen de dónde? De los puertos de Cartagena, de Barranquilla, de Buenaventura. Y son, entre otras cosas, papel, repuestos para carro de primera y de segunda, repuestos para moto, todo el material de industria, incluso maquinaria, y los traen aquí, a esta zona franca. ¿Cuál es el convenio y cómo funciona esto? Llega el camión
camión de productos que vienen de importación, que traen de los puertos, los dejan aquí en Cúcuta y prácticamente aquí en esta zona franca son cargados en camiones venezolanos. El convenio es: ni los camiones colombianos entran a Venezuela, ni los venezolanos a Colombia. Es decir, aquí todo se hace, ese intercambio de carga para que llegue a uno y otro destino. Sin embargo, y pese a las circunstancias que presentaron el fin de semana, este comercio se ha desarrollado de manera normal. Dicen ellos, hablamos con los mismos usuarios comerciales o usuarios competentes para realizar estas operaciones. Todo se ha llevado de una manera tranquila y de una manera que no ha parado en ningún momento. Esta es la zona franca de Cúcuta, un lugar de tránsito para miles de toneladas de productos que llegan del mundo entero y que van con destino a Venezuela. Aquí se descarga lo que llega a puertos colombianos y se recarga a mulas de ese país, de Venezuela. A pesar de lo sucedido el fin de semana con la detención de Nicolás Maduro, los usuarios calificados están desempeñando común y corriente sus actividades de bodega. Ya venían muchas mercancías en agua y igual también los clientes están activos y siguen en la misma posición. Todavía utilizar Colombia en tránsito para llevar sus cargas hacia Venezuela, como hemos venido haciéndolo desde que abrieron nuevamente la frontera. La mercancía que está llegando a Zona Franca es variada y sin duda alguna es la que mueve la industria de Venezuela. Aquí llega y sale de todo para ese país. Papel, está llegando plástico, repuestos nuevos, repuestos usados, repuestos para maquinaria, máquinas para la industria en Venezuela. Para las empresas de tránsito de carga, el futuro laboral tiene una manera inmediata de ver las cosas y ese no es tan claro. Muchísima incertidumbre que va a pasar. Obviamente esto es algo transitorio y no es ya inmediatamente que vaya a pasar este cambio. Yo le pongo, con la experiencia que tenemos de tantos años, por ahí un año de transitorio. Hablamos con las personas que traen las mercancías, como Edwin, que trajo un cargamento de polietileno desde Cartagena hasta su entrega aquí en Cúcuta, y esta fue normal. Ha sido fácil, no ha habido ningún inconveniente, hasta el momento está todo normal. Los usuarios comerciales de la zona franca están convencidos que la normalización de puertos en Venezuela para recibir carga del mundo entero podrá tardar más de un año y Cúcuta seguirá siendo importante en este ejercicio comercial. La Cámara Colombo-Venezolana ha emitido un comunicado en el que señala que a la fecha no se registran afectaciones en los flujos de comercio ni en los procesos de importación, exportación o tránsito de mercancías. Las operaciones empresariales se mantienen bajo los esquemas habituales, ofreciendo un entorno de estabilidad para las empresas que se desarrollan económicamente y que están vinculadas a los dos países. Normalidad, al menos también en esta parte, en lo que tiene que ver con el intercambio comercial y con la recepción de productos que llegan de Asia, de Europa, de cualquier parte del mundo a Colombia para ser llevados a Venezuela, Daniela. Un intercambio comercial clave para la economía de estos dos países, Bueno, gracias, Carlos. Los pasajeros que cruzan este puente, que llegan aquí, que entran a Colombia por este puente, el Simón Bolívar, lo hacen no solamente para quedarse en Cúcuta o para realizar alguna diligencia, también lo hacen para llegar a ciudades como Medellín, a Bogotá, a Cali, a otras del interior del país desde la terminal de transportes. Y allí también se siente algo de dinamismo, de ese movimiento de pasajeros, pero con incertidumbre. Richard Quiñones, usted estuvo allí hablando con conductores y con pasajeros. Cuéntenos qué encontró. Hola Daniela, muy buenas tardes. Así es, antes de explicarles qué hemos encontrado, yo quiero darles un dato muy especial. La última visita del ministro de Defensa a la ciudad de Cúcuta advertía al funcionario que finalizando 2025 había crecido un 11% el flujo migratorio de venezolanos que estaban en Colombia, que se fueron hacia su país a pasar la temporada de fin de año, y esta se espera sea la misma cifra de venezolanos regresando a laborar o porque viven acá. Yo quiero mostrarles un poco el ambiente a esta hora en la terminal de transporte terrestre de la ciudad de Cúcuta. Así ha estado durante algunas
unas horas es mayor el flujo de venezolanos, otras horas bajan, sin embargo esa ha sido la dinámica. Hablamos con algunos de los conductores y dicen que ha crecido el número de venezolanos saliendo desde San Cristóbal para llegar a la ciudad de Cúcuta, así que ese dinamismo sí ha crecido. También dialogamos con algunos de esos viajeros sobre la situación, lo que viven en Venezuela. Hay mucha incertidumbre y ellos advierten que es positivo la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la presencia de Delcy Rodríguez como nueva presidenta no les genera algún tipo de tranquilidad. Pero esto ha sido lo que ha ocurrido en la principal terminal de transporte terrestre del oriente colombiano, que recibe a cientos de venezolanos diariamente. Esto se lo reseñamos en el siguiente informe. Así lucen los muelles de la terminal de Cúcuta. Con la llegada del 2026, como es costumbre, empieza a dinamizarse la frontera que mueve 50.000 personas durante la temporada más alta. El tema de conversación entre los venezolanos es la captura de Maduro y las expectativas por lo que va a pasar. Eso es la esperanza de nosotros, que al sacar al presidente, pues, haya un cambio para uno volver otra vez a regresar a su país. Bueno, ahorita veíamos que Delcy Rodríguez es la nueva presidenta y Donald Trump dice que podría entablar un diálogo con ellos. ¿Qué esperan ustedes de eso? ¿Sí consideran que eso puede ser apropiado o qué expectativas tienen de los venezolanos que están aquí en Colombia? Bueno, de mi punto de vista no creo que sea apropiado, porque es que ella viene de Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro, es del grupo de ellos, entonces no creo que sea bueno, pero ahí sí esperar a ver qué decisión toman, qué es lo que va a pasar. Los conductores explican cómo hay más personas saliendo de Venezuela hacia Colombia. Ha mejorado mucho más de Venezuela hacia Colombia, pero sí, más bien subiendo no, porque acá las empresas hasta ahora también están abriendo, pero sí hay más movimiento de Venezuela hacia Colombia que de Colombia hacia Venezuela. Las directivas esperan que el flujo en la terminal de Cúcuta siga mejorando debido a las dificultades económicas que han venido enfrentando en el territorio tras la crisis de violencia en el Catatumbo que había afectado el movimiento del transporte. Está todo el mundo como pendiente que pueda seguir pasando en cuanto a lo ocurrido el fin de semana. Puede ser que salgan muchos pasajeros o pueden ser que ingresen, entonces igual es algo que no tenemos todavía como la plena seguridad de que vaya a pasar, pero igual estamos todos como muy organizados y preparados para recibir los pasajeros de hermanos venezolanos. Con nerviosismo, los venezolanos van saliendo. Algunos esperan que exista un cambio que mejore la economía nacional para volver a sus hogares. Por ahora el comercio local aquí en la terminal de transporte terrestre de la ciudad de Cúcuta dice que ha crecido un 14% ante la llegada de venezolanos. Muchos de esos conductores siguen saliendo desde aquí hacia donde usted está, Daniela, allí en el puente internacional Simón Bolívar. Sí, señor Richard, de ese movimiento también estamos siendo testigos. Llama la atención notablemente eso. Por la hora están saliendo muchos venezolanos hacia Cúcuta, hacia territorio colombiano. Pues mientras eso pasa, mientras conocemos del sentimiento de los ciudadanos del vecino país, de la expectativa y de la incertidumbre por lo que pueda pasar, también hay que decir que en las últimas horas autoridades regionales y nacionales estuvieron reunidas y se espera que en los próximos minutos sea el Ministerio de la Igualdad quien nos cuente qué decisiones se han adoptado o qué medidas están planeando los gobiernos. Alejandra. Dani, muchísimas gracias. Eso es lo que pasa entonces ahí en ese punto de esa extensa frontera, extensa y porosa frontera entre Colombia y Venezuela. Vámonos al punto sur, nos vamos a ir al Bichada. Allá hay una tensa calma, pues aunque no se ha hablado de un cierre fronterizo, sí se está registrando una baja afluencia y un bajo número de viajeros que están cruzando los ríos Orinoco y Meta. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esos límites naturales entre ambos países. La situación que atraviesa Venezuela mantiene en zozobra a sus ciudadanos. Mientras algunos están de acuerdo con la intervención de Estados Unidos, otros rechazan de manera contundente esta medida. Eso es una arbitrariedad. Lo que sucedió no por el hecho de que sean estadounidenses tienen derecho a entrar hacia nuestro país. Porque en nuestro país hay normas y hay leyes y deberían de cumplirse. La verdad no estoy de acuerdo. Y mucho menos que vengan ellos a gobernar a nuestro país. En el puerto fronterizo de la capital del Bichada, las personas aseguran que hay poco flujo de ciudadanos cruzando la frontera, aunque afirman que se vive un ambiente de total normalidad. A pesar de las circunstancias, se ha mantenido tranquila, se ha mantenido la calma. Todos llamaron a la calma, la gente se ha mantenido en sus casas, pues
con la incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? Las autoridades han realizado varias reuniones del puesto de mando unificado y han decidido acatar las directrices que se impartan desde el gobierno nacional. Hemos hecho una autoevaluación para conocer qué tenemos en el momento y qué requeriríamos si llegase a suceder una masiva llegada de migrantes, que a la fecha no ha sucedido. Por lo demás, estamos prestos a las órdenes que emita el gobierno central. Las autoridades locales advierten que los recursos para atender una eventual llegada masiva de ciudadanos son limitados, por lo que, de presentarse este escenario, se verán obligados a solicitar apoyo al gobierno nacional. Y ante la crisis y la incertidumbre en la que está inmersa el vecino país, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico. Esto fue lo que dijo. En todas las crisis siempre surgirán oportunidades. Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir aún más en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el gobierno de Colombia en la lucha contra un enemigo común, el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales. Durante este gobierno, Colombia ha incautado más de 2.800 toneladas de cocaína, que equivale a unos 47.000 millones de dosis que dejaron de llegar a los países consumidores. El 60% de la droga incautada por los diferentes países se hizo gracias a la inteligencia colombiana, una cooperación internacional donde interactúan 46 países, porque el narcotráfico no reconoce fronteras. Y la economía también es un renglón muy sensible, por eso los sectores económicos están pendientes de todos los cambios que se puedan dar en esa relación entre Colombia y Venezuela después del operativo de este fin de semana con la captura de Nicolás Maduro. Aunque en 1990 Venezuela llegó a catalogarse como el primer socio comercial de Colombia, hoy solo tiene un 2% de participación en el total de las exportaciones. Luego de 2 años de la reapertura de la frontera con el vecino país, se exportaron más de 875 millones de dólares en 2025. Hoy, tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que ese país será el que maneje Venezuela, hay un nuevo panorama. Es muy importante que exista una normalización monetaria, seguridad en la frontera y reglas claras en el proceso de comercio exterior. El comercio colombiano está a la expectativa de lo que ocurra y de las garantías para negociar. En términos comerciales, es probable que veamos un enfriamiento temporal, mientras no haya claridad sobre esa transición y sobre las condiciones previsibles para poder operar. La incertidumbre exige cautela y debida diligencia. Hoy exportamos productos como confitería, leche en polvo, así como aceite de palma, y las oportunidades para nuestro país en materia comercial son amplias. La inversión que va a venir de Estados Unidos y demás, ya lo anunció el presidente Trump cuando hablaba de las grandes petroleras, las firmas petroleras estadounidenses que deberían invertir en Venezuela, sino obviamente ese consumo interno que se va a generar en la medida que haya nuevamente una recuperación económica. Es muy importante para regiones como el norte de Santander, que se ven beneficiados de este comercio fronterizo entre Colombia y Venezuela, y que seguramente lo podrán ver una oportunidad en el mediano y largo plazo para su industria, para su comercio, para convertirse en un hub de crecimiento y de desarrollo. La expectativa también está en negocios estatales como la alianza entre Ecopetrol y PDVSA y el interés de Colombia por Monómeros, la empresa de fertilizantes venezolana ubicada en Barranquilla, pero incluida en la lista Clinton y que podría afectarse por el rumbo que tome el vecino país. Lo último en Noticias Caracol. Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Jura usted, en el nombre de Dios Todopoderoso, jura por su honor, jura por el pueblo de Venezuela que espera ser conducido a un camino de prosperidad y grandeza, jura por el ejemplo de los libertadores de América, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. Jura cuidar con celo nuestro territorio sagrado, nuestro mar territorial, nuestros ríos y nuestro cielo sagrado.
y sobre todo jura la búsqueda incansable de la prosperidad de nuestro pueblo. ¿Lo jura? Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro padre libertador en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande. Quede usted, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Bien, hemos visto este acto de juramentación de la doctora Delcy Eloína. Era la juramentación de Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional de Venezuela como actual presidenta interina o presidenta encargada de ese país, quien le corresponde asumir la presidencia por un periodo temporal de 3 meses, inicialmente 90 días, que puede prorrogarse otros 90 días. Esto según la Constitución venezolana y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del pasado sábado tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Alejandra. Así es, Delcy Rodríguez, figura central del chavismo duro, presidenta ejecutiva de este país, vicepresidenta ejecutiva de este país desde el año 2018. Es la primera en la línea de sucesión según la Constitución, como usted lo decía, Catalina, y por eso es que hoy asume el poder y ese juramento
que acaba de tomar Delcy Eloísa Rodríguez, lo hace justamente su hermano, Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea de Venezuela y quien también ha salido reelegido en este nuevo periodo para asumir. Ahí ven ustedes las dos caras, dos de las más fuertes del chavismo y actualmente madurismo en estos 25 años que ha tenido control del oficialismo en Venezuela. Delcy Eloína Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela. Veíamos hace algunos minutos ahí la presencia de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos, abrazando a la actual presidenta interina Delcy Rodríguez. Es la noticia del momento, a las 2 de la tarde. En un juramento además atípico, porque le preguntaron si juraba y hizo un discurso extenso sobre las funciones que desde hoy va a asumir. Sí, y vengo con dolor, pero vengo también con honor, dijo Delcy Rodríguez. Es lo que sucede a esta hora en la Asamblea Nacional de Venezuela. 2 de la tarde, 7 minutos ya. Continuamos en esta cobertura especial y vamos a hablar de un tema trascendental para Venezuela que tiene que ver con el petróleo, porque sigue siendo el recurso que genera más riqueza para Venezuela. Expertos aseguran que por el crudo del vecino país aún hay apetito para invertir y poder exportarlo. En Venezuela la disputa no es solo política, también es una pugna por el control del petróleo, el principal activo estratégico del país y la clave de su posible recuperación económica. Es bien sabido que Venezuela conserva las mayores reservas de crudo del mundo, por encima incluso de Arabia Saudita. Son más de 300.000 millones de barriles. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, Venezuela concentra cerca del 17% de las reservas de petróleo a nivel mundial, un potencial que Estados Unidos tiene claro y que según expertos estaría dispuesto a aprovechar con inversión extranjera. Sin embargo, el principal obstáculo no es la falta de crudo, sino que esa riqueza hoy permanece bajo tierra. Buscar la normalización de las condiciones que permitan recuperar toda la infraestructura petrolera, tanto de producción como de transporte de crudo en Venezuela, que debido a que en los últimos años una empresa quebrada como lo es PDVSA ha perdido capacidad de inversión. El problema de fondo es el deterioro de la infraestructura. Años de desinversión, sanciones, mala administración han dejado a PDVSA sin capacidad operativa ni financiera para extraer y transportar el crudo. Lo que es previsible es que en el evento en que haya un cambio de gobierno, un cambio de régimen de carácter democrático, con reglas de juego claras, pues precisamente esas condiciones para hacer negocios se vuelven de nuevo estables y sea mucho más confiable la presencia de empresas internacionales en el negocio petrolero en Venezuela. Para dimensionar lo que está en juego, solo en 2024 las exportaciones de petróleo de la estatal PDVSA alcanzaron los 17.500 millones de dólares, cifra que confirma que más allá de la crisis política, el futuro de Venezuela sigue girando alrededor del petróleo. Y la Unión Europea pidió incluir a María Corina Machado y a Edmundo González en esa transición económica y democrática de Venezuela. Esta reacción se suma a la petición que ya hicieron varios países como Suecia, China y México. La Unión Europea fijó una posición clara frente a la crisis política en Venezuela. Su portavoz, Anita Hipper, destacó el papel de María Corina Machado y Edmundo González como actores clave del proceso democrático, tras unas elecciones marcadas por cuestionamientos al régimen y un respaldo mayoritario al cambio, según los resultados. Insiste en que cualquier transición democrática debe contar con la oposición que obtuvo el respaldo en las urnas. Tenemos millones de venezolanos que han votado por el cambio y han apoyado a Edmundo González por una mayoría significativa, según lo que teníamos disponible. Así que los próximos pasos son sobre el diálogo hacia la transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado. En contraste con la postura europea, China salió en defensa de Nicolás Maduro. Desde Pekín, su portavoz condenó la captura del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos y exigió su liberación, al tiempo que pidió respuestas tras la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
China expresa su profunda preocupación por la detención y el traslado forzoso del presidente venezolano Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. Esta medida constituye una clara violación del derecho internacional y de las normas fundamentales que rigen las relaciones internacionales, así como de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el principio de no intervención y defendió la autodeterminación de los pueblos en medio de la creciente presión internacional sobre Venezuela. México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Mientras el debate político se intensifica, Europa avanza en medidas concretas. En las últimas horas, el Consejo Federal de Suiza ordenó el congelamiento de los activos de Nicolás Maduro en ese país, con el objetivo de evitar su transferencia al exterior. Una decisión que se suma al aislamiento financiero del régimen y eleva la presión internacional sobre Caracas. Y bien, ante la preocupación de lo que viene para Venezuela, otra pregunta casi obligada que surge es si Colombia puede aportar a la reconstrucción de la economía venezolana. Esto se lo preguntamos a Gregorio Gandini, analista y director de Gandini Análisis. Señor Gandini, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Cuéntenos de qué manera Colombia puede aportar a esa reconstrucción. Bueno, digamos que el primer paso es entender ¿quién va a quedar al mando de Venezuela? Creo que es la gran pregunta, porque la narrativa, digamos, desde Washington no es muy clara de con quién deberían seguir, y han hablado mucho de la vicepresidenta que acabaron de mostrar ustedes, jurar como presidenta interina. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, por supuesto, somos el camino más lógico para trasladar recursos, bienes, servicios y demás que no hayan en Venezuela. Aquí, por ejemplo, hay también una expertise importante en la industria petrolera. PDVSA ha tenido un problema y ha salido también mucha gente, como lo que uno dice, la fuga de cerebros, ¿no? La fuga de talentos, y ha salido mucha gente experta en esto. Entonces van a necesitar servicios, van a necesitar, digamos, muchas cosas de consumo, bienes y demás, que probablemente por la infraestructura podrían llegar por el lado de Colombia desde una mejor manera. ¿Cuántos años podría tardar esa transición de recuperación? Lo que se ha visto, digamos, algunas expectativas es para que por lo menos llegara por encima en este momento Venezuela produce alrededor de 830.000 barriles, para que volviera al menos a subir a 1 millón o a 1.300.000 barriles diarios. Eso sería una expectativa de que se tiene más o menos de 2 años. Eso es un ejercicio de años. Ya volver, digamos, a niveles muy por encima, ya hay que pensar en términos de 10 años o más, precisamente por 2 razones. La infraestructura está muy deteriorada, pero adicionalmente el tipo de petróleo pesado que se saca en Venezuela también requiere mucha más inversión de lo que normalmente requiere el petróleo ligero. Muy bien, ahora quiero preguntarle justamente por eso, por esa inyección de capital. ¿Cuál podría ser esa inyección que se requiere para recuperar esta industria petrolera, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir? Pues digamos que una cifra cerrada es muy difícil de mencionar, pero lo que es cierto y lo que creo que es importante ver mucho en este ejercicio es cómo se va a fondear. Porque, por ejemplo, ya las acciones de Chevron, las acciones de ExxonMobil van subiendo. En la bolsa, digamos, hay mucha expectativa alrededor de eso, que son compañías americanas que tienen una larga historia acá, pero esto es una inversión masiva y realmente hay que ver si el gobierno de Estados Unidos de alguna forma va a encontrar recursos para estas compañías, si ellas lo van a fondear, porque el origen de los recursos también es muy importante aquí. Sí, sin duda. Gregorio, extrayéndonos ya de ese mundo del petróleo, que es el primer renglón de la economía de Venezuela, ¿ve usted apetito por parte de las empresas colombianas de invertir en esa reconstrucción económica de Venezuela? Depende mucho de quién siga y de las reglas de juego que queden. Si se ve una migración hacia otro gobierno, hacia un cambio precisamente más democrático y unas reglas más claras, eso podría aumentar mucho, porque en este momento digamos que es pensar en invertir, hay todo un aparato gubernamental que lleva montado 20 años
que no da mucha confianza en términos de los inversionistas. Entonces también lo que pase en términos de si cambia el régimen, hay una migración o simplemente siguen con del sí y siguen derecho con el régimen de Estados Unidos, eso depende mucho de cómo se genere ese apetito precisamente por las reglas de juego. Y además, teniendo en cuenta lo que ya dijo el presidente Donald Trump, que hay grandes empresas, también estadounidenses, muy interesadas en esta inversión allí frente a lo que suceda en Venezuela. Es Gregorio Gandini, analista y director de Gandini Análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. A esta hora es noticia que la Fiscalía imputará cargos en ausencia por homicidio contra Zulma Guzmán, señalada presuntamente de envenenar con talio a 2 menores de edad. La decisión se da tras la emisión de un edicto emplazatorio ordenado por un juez con control de garantías de Bogotá, con el que la ley da por notificada a la indiciada de que existe un proceso penal en su contra. Este paso habilita a la Fiscalía para solicitar que sea declarada persona ausente y avanzar en la formulación de imputación de cargos, pese a que no ha comparecido. Fuentes del proceso indican que una vez finalice la vacancia judicial este próximo 13 de enero, se radicará la diligencia correspondiente. El ente investigador busca evitar que el proceso se frene en medio de la detención de la mujer en Reino Unido, quien ha alegado problemas de salud que han dificultado su notificación y los trámites de captura y extradición. A esta hora es noticia el ataque a la misión médica en el municipio de Bolívar, exactamente en el sector de Huachicono, donde hombres armados interceptaron una ambulancia que trasladaba hacia acá, la ciudad de Popayán, a una persona que minutos antes había sido atacada con arma de fuego. Pues los agresores le hicieron descender a su víctima y procedieron a acabar con su vida utilizando armas de largo alcance. Pues organismos de salud expresaron su preocupación por este hecho, puesto que estas personas, este grupo armado, habría dado una orden de solo ofrecer este servicio médico hasta las 6 de la tarde. Pues el hecho fue calificado como una agresión a los derechos, al derecho internacional humanitario por parte de las autoridades, mientras que avanza la investigación para esclarecer los responsables del crimen. A esta hora es noticia en el sur del departamento del Cesar un trágico accidente que se registró durante las últimas horas en el tramo vial que comunica al municipio de San Martín con San Alberto. Las autoridades informaron que un vehículo tipo camioneta en el que se desplazaba parte de una familia se salió de la carretera, chocó aparatosamente contra un muro para posteriormente caer bajo un puente. En el imprevisto murieron una pareja de esposos, su hija y el yerno. Los cuerpos de estas personas fueron trasladados a medicina legal de la región. Las autoridades de tránsito incrementaron los operativos de control y vigilancia en las carreteras del departamento del Cesar, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y tragedias como esta durante el inicio de la operación Retorno. A esta hora en La Guajira, las autoridades y el cuerpo de bomberos confirmaron el fallecimiento de 2 personas y de 4 más que resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en el kilómetro 24 de la Troncal del Caribe, vía Riohacha-Maicao. El conductor, que falleció junto a su acompañante, fue identificado como Juan Carlos Rodríguez, de 58 años de edad. Se conoció además que las demás personas que fueron alcanzadas por las llamas en este hecho fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Riohacha. A esta hora la policía reporta a través de Interpol la captura de alias Virolo. Dicen las autoridades que es uno de los jefes de la denominada organización transnacional conocida como el Tren del Llano. Este hombre tenía 3 notificaciones rojas de Interpol pendientes, por eso lo buscaban, entre ellos por los homicidios y varias extorsiones que habría cometido en Venezuela. Así lo confirma en este momento el comandante encargado de Interpol, el coronel Ferney Martín Romero. A esta persona se les indica de su participación en 3 hechos delictivos, dentro de ellos, en el mes de marzo del 2024, el secuestro y el homicidio de un menor de 16 años, en el mes de abril del 2025, de la extorsión y el ataque armado a una empresa en el estado de Zulia, y una participación de igual forma en el mes de octubre del año 2025, en el homicidio de una policía en el estado de Zulia. En este momento, según la policía, alias Virolo sería trasladado de Cartagena aquí a Bogotá, especialmente a las instalaciones de la Dijín.
2:41 p.m. Una cincelejana que ha dedicado gran parte de su vida a la música, a la danza y a la cultura en el departamento de Sucre, lidera una corporación cultural que tiene como objetivo transmitir la pasión por el folclore a las nuevas generaciones. Soy Deiris Olivera Palencia y esta es mi... Yo inicié en la danza cuando tenía 2 años de edad. Nunca me alejé de la danza y a partir de los 15 años comencé a liderar procesos culturales en este territorio. La pasión, amor y entrega de Deiris por la cultura, la música y la danza tradicional la llevaron a crear la corporación sociocultural Ritmos en Sincelejo. Durante 9 años aproximadamente han pasado por este proceso más de 250 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Lo que más me gusta a mí es que podemos mostrar nuestras danzas, nuestra cultura. Deiris ha logrado mostrar la esencia de la cultura sucreña en varios eventos locales e internacionales, lo que genera motivación entre los niños, jóvenes y adultos que forman parte de danzas tradicionales y folclóricas. ¿Qué te inspira o te motiva a hacer este trabajo cultural en Sincelejo? Poder dejar un legado a las nuevas generaciones, que sean amantes de la cultura. Es muy importante este proceso cultural porque nos hemos encargado de la mano con la profe Deiris a dejar huellas. Se hace un trabajo excelente rescatando a los niños de ocio en la parte que estén entretenidos pues con algo que les dé un valor agregado. Por su trabajo de fortalecimiento de las danzas folclóricas, Deiris Olivera Palencia es una colombiana que hace historia. 2:53 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Por estos días, más de uno empieza a sacar la báscula y a llevarse sorpresas por todo lo que hizo en fin de año. Pero la doctora Fernanda ya está aquí para entregarnos esos consejos para no poner en riesgo la salud a la hora de perder peso. Doctora Fernanda. Espero que tomen nota. Buenas tardes. En promedio son entre 2 y 4 kilos de más que no se suben precisamente en músculo, sino en grasa y en líquido. Así que la idea es retomar los hábitos saludables y usualmente se puede volver fácil al peso inicial. Sin embargo, cuando ya hay algún problema de base, empezando por sobrepeso, es que vienen los errores. El primero y tal vez el más importante es querer bajar rápido y esto no es seguro ni efectivo. Miren, las expectativas y los objetivos deben ser realistas para que no se pongan en riesgo y realmente logren alcanzarlos y mantenerlos en el tiempo. Por ejemplo, se recomienda, obviamente dependiendo de cada caso, perder en promedio medio kilo a 1 kilo máximo por semana. Y lo clave, sin hacer cambios drásticos ni restrictivos exagerados en la alimentación, es organizarse mejor, hacer modificaciones poco a poco y ojalá asesorados de un profesional de la salud. Excesos en la alimentación, sedentarismo, cambios en el sueño y hasta el estrés de la época, entre otros factores, hacen que muchas personas fácilmente empiecen el año nuevo con kilos de más. Aquí tenemos una problemática en Colombia, es que 1 de cada 2 personas padece de exceso de peso. Y si le sumamos todo lo que tiene que ver con época navideña, más o menos entre 3 a 5 kilos pudiese subir, digamos, de peso corporal las personas en estas épocas navideñas, cuando no tenemos un control en la alimentación. Si usted hace parte de ese grupo que seguramente ganó grasa y retuvo líquidos en Navidad, la primera recomendación es no caer en dietas extremas. Tengo que empezar a hacer una reducción consciente de esos alimentos que realmente me están aportando un poco más de calorías en mi alimentación, restringir azúcares simples, entonces quitar todo lo que venga con azúcar, evitar todos los postrecitos y allí empezar a consumir más frutas, más verdura, proteína en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque esto va muy encaminado a que además de la reducción de peso yo tengo que mantener esa masa muscular, porque muchas veces ese error que se comete es que soy tan restrictivo que pierdo el peso rápidamente, pero también pierdo masa muscular y esto me impacta un montón. Se trata de retomar o de empezar a tener unos hábitos saludables que sean sostenibles en el tiempo y no cuestión de días o semanas. Y esto incluye la actividad física y el ejercicio, estrategia a la que muchos recurren también con el anhelo de perder peso rápido. Hay un estudio muy importante y es que 8 de cada 10 personas que se inscriben al gimnasio en enero, ya en febrero, lo han abandonado. ¿Y esto por qué razón? Porque empiezan con una rutina muy intensa y entonces empiezan obviamente con los dolores musculares, acumulación de ácido láctico y dicen, está terrible, y eso lo ven tan terrible que no vuelven al gimnasio. Entonces lo importante es hacer un
digamos, un cambio progresivo. Está más que demostrado que con pequeños cambios sostenibles en el tiempo se logran mejores resultados. Si a mí me encanta tomarme todos los días en el desayuno un café con azúcar, entonces hoy empiezo un día sin azúcar, otro día con azúcar. De los 7 días, por lo menos 3 días empiezo sin azúcar. Ya la siguiente semana aumento a 4 días sin azúcar y así voy progresando hasta cuando ya tenga 7 días netamente sin azúcar y adopté un estilo de vida saludable. Lo mismo pasa con la parte de la actividad física. Entonces yo puedo empezar con 3 días a la semana, puede ser lunes, miércoles y viernes, descanso el fin de semana, la siguiente semana aumento un día y así por lo menos llegar a 5 días de actividad física con mínimo 30 minutos al día y esto pues nos genera también una adherencia. Y muy importante, asesórese. La idea es alcanzar los objetivos de manera segura y efectiva. No subestime el tema ni se ponga en manos de redes sociales o revistas. Son su salud y bienestar los que están en juego. Dentro de esos hábitos saludables está incluido no saltarse ninguna comida, respetar los horarios. Y ahí habría un capítulo especial para el cuidado e indicación que tiene el ayuno. Porque, repito, no se trata de aguantar hambre, sino de aprender a comer y ajustar los demás hábitos. Y no olvidemos que en términos de horarios, volver a los de sueño que nos garanticen horas suficientes también es fundamental en el control del peso. Feliz tarde, Tatiana. Feliz tarde, doctora Fernanda. Gracias por estos valiosos consejos para inicio del año. Y a las 2 de la tarde, 57 minutos, les contamos que en el municipio de Clemencia, en Bolívar, una familia está denunciando la muerte de uno de sus miembros en medio del operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro en Venezuela. La fallecida mujer tenía 45 años de edad. Ella era Joana Rodríguez Sierra, una comerciante que había nacido en el municipio de Clemencia, en Bolívar, hace 45 años y vivía junto a su hija en el municipio El Hatillo, en el estado de Miranda, en Venezuela. Falleció el sábado pasado, según su familia, luego de que un misil impactara la vivienda donde residía. Bueno, la información que tenemos, de acuerdo a lo que nos ha suministrado la familia, es que se encontraba en una casa finca cerca de una de las bases militares que fueron atacadas. Desafortunadamente esta muchacha falleció y la hija resultó herida en este ataque, pero ya está fuera de peligro. Marlene Sierra Olivera, tía de Joana Rodríguez, quien murió al parecer en el operativo, lamentó su muerte. Bueno, le digo que eso es duro, eso no, y ella no se merecía esto, y a mi sobrina no se merecía. Me duele que a mi sobrina le haya pasado esto, me duele bastante. Yo cuando esa noticia me quedé en shock. Es un hecho lamentable y pues esperamos que estos hechos puedan resolverse de la mejor manera con la situación tan difícil que se está presentando en nuestro hermano país de Venezuela. Joana Rodríguez iba a regresar a Colombia en febrero de este año para reencontrarse con sus familiares en Clemencia y en el corregimiento de Bayunca de Cartagena. A acercarse a casa porque ella tiene un hijo en Cali, van a bautizar una niña, la niña de... O sea, la cosa quedó así. Según la familia Rodríguez Sierra, en el bombardeo resultó herida Ana Corina Morales, de 22 años, hija de la mujer fallecida. De la Ana Corina, sé que ella le dieron de alta y que ella está haciendo también sus gestiones por su mamá. Lo único que sé. O sea, yo sé porque se llaman, yo pregunto, yo tengo unas sobrinas en Bayunca, yo ayer estuve allá con ella, lamentando también. Marlene Sierra, de 77 años, recuerda a su sobrina como una mujer muy cariñosa y cercana a su familia. Ella era una gran persona, juguetona. Ella desde que llegaba aquí, ella era muy especial conmigo, ¿para qué? No tengo palabras para... Mi sobrina, la única que nos visitaba era ella. En Clemencia, Bolívar, piden que se investigue la muerte de Joana Rodríguez, una colombiana que, según su familia, falleció en medio del operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro. 3 de la tarde en punto, cambiamos de tema, vamos a Barranquilla, donde se registraron varias emergencias durante un aguacero que cayó en las últimas horas. Un motociclista quedó atrapado en un arroyo y varias vías terminaron inundadas. Argemiro Pion nos cuenta cuál es la situación hasta ahora. Argemiro. Bueno, mira, a esta hora los afectados tratan de reponerse de los daños causados por las inundaciones. Por ejemplo, aquí donde nos encontramos, en la plaza conocida como Mercado de Granos, donde se puede ver que ya bajó el nivel del agua, los comerciantes reportan pérdida de sus productos. Y en el caso del motociclista que se vio en apuros en un arroyo, se conoció que finalmente pudo salir del agua sano y salvo.
Este motociclista intenta pasar por una vía que se encontraba inundada, pero la corriente lo derriba y comienza a arrastrar su vehículo. Otro ciudadano intenta ayudarlo, pero el motociclista cae y es arrastrado junto a su moto. Por fortuna, más adelante, varias personas lo ayudaron a salir y también rescataron el vehículo. El hecho se registró en el norte de Barranquilla durante las lluvias que cayeron en las últimas horas. Mira, ve, tomate acuático, aquí puede venir con la lancha. En una plaza de mercado de la ciudad también se registraron inundaciones. Los afectados reportan pérdidas de sus productos. El caño, como no lo limpiaron bien como es debido, se inunda el agua para acá. Y nos perjudica a todos, la gente se pierden los negocios, se pierden las mercancías, nadie puede entrar para acá. Los organismos de socorro piden a la comunidad tener precaución con las vías inundadas. Ante estas alertas, las recomendaciones generales a tener en cuenta es a mantener activos todos los planes de contingencia ante posibles inundaciones por vendavales y desbordamientos de arroyos. En cuanto al transporte marítimo y terrestre, debemos de consultar el estado del tiempo antes de desplazarnos a estas zonas vulnerables. A toda la ciudadanía en general, se recomienda evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, asegurar techos y ventanas y estar atentos a todos los comunicados oficiales que emite el IDEAN y la Capitanía del Puerto. Las autoridades reportan que las lluvias pueden continuar durante la semana. Entre tanto, las heladas en Boyacá siguen afectando a decenas de campesinos en el departamento. Gran parte de sus pérdidas se concentran en cultivos y pastos por las bajas temperaturas que se presentan durante la madrugada. De acuerdo con las autoridades, las bajas temperaturas registradas durante las madrugadas han provocado pérdidas en extensas zonas productivas del departamento. Solo en el 2025 se reportaron más de 61.000 hectáreas afectadas y en los primeros días de este 2026 ya son 50 los municipios que se encuentran en alerta roja. Y pues de alguna manera esto ha venido generando dos eventos importantes. Uno, en la primera etapa tenemos más o menos 11 municipios con alerta. De los más afectados es Panqueva, en la provincia de Gutiérrez, donde miles de campesinos se ven perjudicados por las condiciones climáticas de los últimos días. Se registró una fuerte granizada con una acumulación aproximada de 10 centímetros de granizo, la cual impactó de manera significativa a las veredas de Carrasposal, Mostazal y Arrayenal. Esta situación ocasionó graves afectaciones en los cultivos de papa, cebolla cabezona, maíz y arracacha, así como en los pastos destinados para los ganados. Ante este panorama, la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo reitera el llamado a los productores para adoptar medidas preventivas. Zonas dentro de 7, 8 de la noche, 6, 7, 8 de la noche, podamos hacer de alguna manera un riego a nuestros cultivos. Las provincias de Sugamoxi, Tundama, Gutiérrez y Centro concentran la mayor afectación, donde el 82% de los daños corresponde a pastos para la ganadería y el 18% restante a cultivos de papa. 3 de la tarde, 4 minutos. En Cartagena se celebra la 20ª versión del Cartagena Festival de Música y así es como las calles de La Heroica se engalanan con música clásica. David Molina está en su salsa, ¿cierto, David? Me contaron que está por allá feliz y dichoso. Cuéntanos qué se espera para la jornada de hoy, cómo han transcurrido estos días de festival. Buenas tardes. Alejandra, pues en su salsa por el clima, pero también por la sabrosura que representa, por supuesto, este festival que ya acumula 20 versiones, 20 años. Y yo los quiero dejar con esta postal que está aquí atrás mío, porque quiero que la vean muy bien. Ese es el antiguo claustro de San Francisco, que en este momento sigue en restauración, pero que aquí, en la hora de la noche, exactamente sobre las 7 p.m., va a ser uno de los escenarios principales de esta 20ª versión del Festival de Música Clásica con geometrías del alma, y puntualmente que se van a presentar es Orquesta de Cámara Frank Liszt, justo con Santiago Cañón, quienes van a interpretar. Pero en medio de todo lo que representa este gran festival de música que ya acumula 20 años y que tiene como gran espíritu el alma y el cuerpo de lo que han sido estas 2 décadas de música, aquí muy cerca pues tenemos la Torre del Reloj, en donde se va a presentar el resto de presentaciones que están para esta semana, pero imperdible sin lugar a dudas la que va a suceder aquí en esta plazoleta, sobre todo a la calle 24, diagonal al centro de convenciones.
convenciones, que tiene muchísimo que mostrar en cuanto a los talentos nacionales e internacionales que convocan este evento, que es de talla mundial y que por supuesto sigue llegando más gente para disfrutarlo con todas sus creces. 3 de la tarde, 22 minutos. A esta hora es noticia la detención de 4 periodistas de distintos medios internacionales y agencias de noticias durante sus cubrimientos frente a lo ocurrido en Venezuela y Nicolás Maduro. Las detenciones tuvieron lugar en las últimas horas y de momento se desconocen los motivos. Entre tanto, ya se revelaron las primeras imágenes en boceto de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo que ustedes ven en pantalla en este momento durante su primera audiencia ante la Corte de Nueva York. Allí el líder chavista se declaró inocente de los cargos que se le imputan, entre ellos el de narcoterrorismo. A esta hora el gobierno nacional ratifica su cooperación con Estados Unidos en la lucha contra estructuras criminales y narcotraficantes en el territorio nacional. En un comunicado conjunto entre los ministerios del Interior y de Justicia enviaron esa comunicación por vías internas a una agencia justamente de inteligencia estadounidense, en donde aclaran que hay voluntad del gobierno para la asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos para destruir estructuras narcotraficantes, especialmente en la frontera colombo-venezolana. Esta, por supuesto, es una respuesta por parte del gobierno nacional reprochando las declaraciones de Donald Trump, que calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como enfermo por producir cocaína en Colombia. A esta hora la Secretaría de Movilidad de Cali anuncia la nueva medida de pico y placa para la ciudad a partir de hoy 5 de enero hasta el próximo 30 de junio de 2026. Los primeros 12 días del mes de enero será de manera pedagógica y no se va a implementar el comparendo. El día 13 inicia a regir la medida. La rotación quedó de la siguiente manera: lunes para placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. A esta hora en Cartagena ya comenzó a regir la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas. La medida sigue operando en el mismo horario que se venía implementando, es decir, un pico y placa de 24 horas que comienza a las 6 de la mañana y finaliza a las 6 de la mañana del día siguiente. Lo que cambia es la secuencia de dígitos. Hoy lunes, por ejemplo, la restricción aplica para aquellos vehículos cuya placa termine en 5 y 6 y mañana martes para los que terminan en 7 y 8. Es importante recordar que el pico y placa no se implementa ni los días festivos ni los fines de semana. A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba son las condiciones adversas que se presentan en el mar Caribe colombiano, que ha desencadenado en fuertes vientos y fuerte oleaje y mantiene medidas restrictivas para bañistas y embarcaciones menores en 4 municipios costeros del departamento de Córdoba. Hablamos del municipio de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo del Viento. Por parte de la Capitanía de Puerto de Coveñas se hace una vigilancia especial para evitar que se presenten emergencias con bañistas y embarcaciones menores. Son las 2 de la madrugada, 25 minutos. Se han registrado al menos 13 explosiones, producto de bombardeos en Caracas, la capital de Venezuela. Noticias Caracol ha estado minuto a minuto desde el mismo instante en que comenzó la operación militar en Venezuela. Última hora. 4:23 minutos de la madrugada. Mucha atención. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que fue capturado Nicolás Maduro. Hemos estado del lado de los venezolanos en Colombia y en el mundo. Tenemos un país libre. Estamos dispuestos a regresar y a construir esa Venezuela que todo el mundo quiere. Con análisis y todas las miradas de los momentos trascendentales de esta historia. Lo que lo motiva es petróleo, dinero, poder. Seguiremos informando de manera permanente en todas nuestras pantallas. Televisión abierta, nuestro streaming Noticias Caracol en vivo y directo. Manténgase informado. Agradecerle su sintonía y su acompañamiento a lo largo de esta jornada. Conéctese con nosotros. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Tras 26 minutos, Jumbo Valle del Cauca lanzó oficialmente su marca de café. Este es producido en zona rural por cientos de familias campesinas. La capital industrial ahora incursiona en la producción orgánica.
Jumbo lanzó su propia marca de café de especialidad producido por 289 familias yumbeñas en más de 240 hectáreas de la zona rural del municipio. Allí, con su conocimiento, entrega y amor, cosechan granos de alta calidad y con altas puntuaciones internacionales. Este es un café especial, catalogado por catadores certificados de manera internacional como un café de alta calidad, con atributos únicos como notas a chocolate, notas a frutos rojos, una taza balanceada, un aroma muy intenso y delicado. Aunque tradicionalmente Jumbo es conocido como la capital industrial del Valle, la administración municipal decidió jugársela por esta iniciativa de familias caficultoras que tienen sus ojos puestos en la comercialización nacional y la exportación. El café Ginebras Jumbo surgió como parte de un convenio con el Comité Departamental de Cafeteros y hoy busca incentivar iniciativas agropecuarias y cuidado del medio ambiente. Según expertos, el café Ginebras Jumbo es uno de los cafés más suaves y delicados de Colombia, ideal para acompañar con sus notas y aroma los momentos más especiales del día. Nosotros nos vamos, pero a las 7 de la noche los esperamos muy juiciositos en una nueva edición informativa. Pueden conectarse, si quieren, con María Camila Roa a través de Noticias Caracol en Viva para seguir minuto a minuto el desarrollo de toda la información que se produzca. Sí, Alejandro, ustedes gracias por estar con nosotros. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego.